Bienvenidos alumnos a este nuevo programa del curso Autoconstrucción 2, Mejoro mi casa, mejoro mi vida de Aprendamos. Hoy conoceremos sobre el origen de los sismos y cómo afectan a las ciudades y sus habitantes. Además, especialistas nos demostrarán la estructura que poseen las construcciones denominadas sismo resistentes. Veamos los temas de hoy. Importancia y principios básicos de la sismo resistencia. Haremos una introducción para saber cómo se origina un sismo y qué influencia tiene en nuestras construcciones. Además, les diremos cuáles son los lugares más propensos a sufrir daños en el país. Materiales sismo resistentes. Conoceremos qué materiales son los adecuados para hacer nuestra construcción más resistente al golpe de las ondas sísmicas. Técnicas de sismo resistencia. Al momento de construir, existen técnicas que usted debe aplicar para que su casa cuente con bases seguras. La prevención es la mejor forma de enfrentar un desastre natural. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Cuando la Tierra tiembla, ocurre un fenómeno denominado sismo o terremoto, en el que existe un movimiento de la corteza terrestre debido al choque de las placas tectónicas. Es importante conocer cómo ocurren y la manera en la que influyen en nuestras vidas. En esta lección nos guía el ingeniero Ricardo Peñarrera, especialista en ingeniería sísmica de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Es de muchísima importancia el conocimiento de la actividad sísmica en el país porque las personas tienen que estar conscientes de que los terremotos son los que más daño han causado al país en temas de muertes. En 1949, el sismo de Ambato y Pelileo causó la muerte de alrededor de 6.000 personas y en 1987 cerca de 5.000 personas. Es decir, los eventos más catastróficos del último siglo han sido terremotos. Igual en el tema de daños, el de 1987, con la rotura del oleoducto, estamos hablando de solo en daños más de 1.500 millones de dólares. Entonces, el terremoto es uno de los eventos adversos que más daño causan en los países, ¿no? Y no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, es claro que la población tiene que conocer la problemática sísmica del país. ¿Por qué tiembla la Tierra? Los terremotos y maremotos están relacionados con la estructura de la Tierra. Esta tiene un núcleo central a una temperatura de unos 5.000 grados Celsius. Una zona denominada manto que está compuesta por materiales fundidos y la corteza terrestre, una capa delgada donde vivimos todos. La corteza está fracturada en grandes placas rocosas que se mueven muy lentamente y sostienen los continentes y los océanos. Ecuador está sobre la placa sudamericana y nuestro mar sobre la placa de Nazca. Ambas se mueven una contra otra. En este forcejeo colosal, la placa de Nazca ingresa por debajo del continente. Aquello en millones de años ha dado origen a la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. El roce de la placa de Nazca incrustándose en la sudamericana va acumulando grandes tensiones en determinados puntos hasta que se produce un quiebre y toda la energía acumulada se libera bruscamente, produciendo el terremoto. Las zonas de mayor peligro sísmico son las que están hacia el eje costero, ¿no? con más probabilidad porque están más cerca de la zona de subducción, o sea, donde se unen las placas tectónicas, y las zonas con menos problemáticas son las zonas del oriente ecuatoriano. Entonces, sí hay un estudio en el tema del peligro sísmico.
Ahora bien, el tema de la vulnerabilidad, en eso hay mucho menos estudios. Se han hecho muy pocos estudios en las ciudades principales, sobre todo en Quito, Guayaquil y Cuenca, que han tenido estudios de vulnerabilidad sísmica sobre las edificaciones, pero con resultados que llaman a la preocupación porque las construcciones en el país no son de buena calidad y eso nos hace más vulnerables. Más que estar asentados en una zona con peligro sísmico, las construcciones. Gracias, ingeniero Peñarrera, por su información. La energía que se libera de la Tierra provoca ondas que se extienden por varios kilómetros y son los lugares poblados los que sufren las consecuencias devastadoras. Lograr que nuestra casa sea más segura y que pueda resistir en caso de que un sismo se presente es posible si aplicamos los principios básicos de la sismoresistencia. El ingeniero Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, nos cuenta más al respecto. El principio de la sismoresistencia lo que pretende es asegurar no necesariamente que la casa no se caiga, darle ciertas seguridades a la estructura de una edificación que pueda llegar a un punto que se deforme y permita que quienes habitan en ella se salven, puedan huir, escaparse, tomar recaudos. Lamentablemente en la construcción de viviendas económicas no se recurre a especialistas, sino a la experiencia de posiblemente obreros o maestros de obra que han trabajado mucho en construcciones, pero que no tienen el conocimiento más allá de una gran intuición y posiblemente sí experiencia, pero eso no garantiza el hecho de que se va a hacer las cosas como tienen que hacerse. Los elementos estructurales tienen que estar diseñados en su composición, en su área, en sus dimensiones, en sus refuerzos. Y eso necesariamente tiene que ser con la participación de alguien que conoce del asunto. No necesariamente un especialista, pero sí con quien entienda cómo hacer que las cosas puedan funcionar mejor ante fenómenos como, por ejemplo, un sismo. El comportamiento del suelo es determinante. Si el suelo es muy blando, obviamente va a haber una respuesta mucho más de movimiento en caso de un temblor. También es cierto que si no tiene una buena estructura de apoyo la edificación en el suelo, hace que de alguna manera también se produzcan algún tipo de colapso en forma inmediata. Para eso es necesario que toda edificación tenga algún relleno previo con buen material. Y hay trucos al respecto, como por ejemplo mezclar tierra con cemento donde van los plintos. Eso le da una consistencia muy grande. Es decir, es necesario tener una base de apoyo de la edificación lo suficientemente sustentable para que no vaya a haber sorpresas en el caso de un temblor. En resumen, todos somos vulnerables al momento de presentarse un movimiento de la Tierra, por lo que no debemos tomar a la ligera este detalle tan importante a la hora de construir. Este curso de sismoresistencia tiene información que hará que su construcción sea estable y un poco más resistente. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.
Al planificar una construcción, es importante conocer que hay sectores considerados de alto riesgo. Viviana nos da a conocer una ordenanza que regula los asentamientos en este tipo de suelos. Para mantener una ciudad en orden, armoniosa, segura y disminuir riesgos a los habitantes, existen una serie de ordenanzas municipales que deben ser tomadas en cuenta no solo porque acarrean sanciones económicas, sino porque aseguran el bienestar de las familias que viven en Guayaquil. El artículo 31, numeral 31.1 dice que se restringen los asentamientos en áreas de riesgo y vulnerabilidad como consecuencia de su propensión a calamidades naturales, tales como deslizamiento y hundimientos del suelo, inundaciones y las vulnerables sísmicamente registradas como tales en los últimos 50 años. Gracias, Viviana. Es importante construir con sentido común, así como cumplir con las ordenanzas municipales. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. El uso de una escalera es simple, pero puede ser fuente de importantes accidentes. Preste atención a las siguientes recomendaciones. Las escaleras no deben tener peldaños o laterales quebrados ni defectuosos. Una escalera no debe tener clavos, tornillos o astillas salidas. Se debe colocar tacos antideslizantes en la base. Los peldaños no deben tener aceite o grasa derramada en ellos. Los peldaños de las escaleras deben estar separados a una distancia no más de 30 centímetros. Las escaleras deben de colocarse en suelo firme y seco. Evitar colocarlas sobre bloques, ladrillos u otras bases inestables. Hágame caso, es mejor con técnicas de seguridad. Pero ¿cómo logramos que nuestra casa sea más segura? Un paso importante es elegir correctamente los materiales. Aunque en el mercado existe infinidad y variedad de productos, muchas veces por ahorrar o por desconocimiento caemos en el error de comprar materiales sin certificaciones de calidad. Fabricio nos ayuda a elegir los materiales sin que su economía se vea afectada. Para muchos es un dolor de cabeza escoger los materiales de construcción. Elige entre el precio, la calidad, la cantidad. Por eso, lo primero y lo más importante es saber cuánto es su presupuesto. La estructura de una edificación es lo más importante en toda construcción. Es donde se soporta todo el peso del edificio, la que nos da la estabilidad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta qué materiales usamos y que las mezclas sean con las proporciones correctas. Los materiales sismo resistentes obviamente es el hormigón, es el hierro. Los mismos bloques deben tener una capacidad de resistencia, lo que no se encuentra en los bloques artesanales, pero sí en los bloques que son obviamente industrialmente fabricados dentro de ciertos parámetros que están previstos. Las estructuras de las cubiertas ayudan, porque todo eso ayuda a la rigidización de la estructura, a la continuidad que hemos conversado. Forman un gran todo. Los elementos estructurales entonces son los elementos básicos que conforman la estructura. Pero obviamente, insisto, hormigón, hierro, bloques, estructuras metálicas, todos esos son elementos sismorresistentes que tienen que estar bien diseñados, bien colocados, bien trabajados para que funcionen adecuadamente en una estructura. Estos materiales cuentan con su sello de garantía, la norma técnica o de calidad que representa la exigencia que establece que estos materiales cumplan una función de servicio. Hablemos del hierro. Si usted compra un hierro de una afluencia de
4.200 kilos por centímetro cuadrado, significa que cuando usted diseña una estructura está previendo que esa es la capacidad de resistencia. Cuando usted diseña un elemento estructural y dice que va a utilizar hormigón de 210, 240, 250, tiene una mezcla o una proporción de la piedra, la arena, el cemento y el agua que tiene que respetarla. Porque las condiciones de respuesta o la capacidad de respuesta de la edificación obedece a que usted utilice los materiales apropiados y previstos en el diseño. Por eso es importante el planificar sus compras de acuerdo a su presupuesto y acudir a los lugares autorizados. Y les garantizo que no les venderán gato por liebre. Todo material tiene su especificación de fábrica, tanto en las cantidades de mezclas como en sus medidas. Esto nos dará la seguridad de que en poco tiempo no habrá deterioro en la estructura de la casa. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Para aclarar sus dudas sobre temas del curso, usted puede llamarnos al teléfono que tiene en pantalla. Puede escribirnos al correo electrónico que también aparece en pantalla o dirigirse personalmente al Centro Tutorial. Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy, Guayaquil. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. Una vez que haya elegido los materiales adecuados para hacer su casa resistente a sismos, es necesario que un especialista lo guíe en las técnicas que se deben aplicar al diseño de la estructura de su casa. La técnica es la que dicen los libros y la que recomienda la práctica, pero la práctica bien trabajada. La ubicación de los elementos estructurales del hierro en una pieza estructural. Por ejemplo, en los volados el hierro va arriba, mientras que en los centros de las vigas, en un vano, es el hierro inferior. En las edificaciones es necesario que los elementos estructurales cumplan ciertas condiciones básicas. Sección. Las normas dicen que usted no puede tener una sección por menos de 20 por 20 en cuanto a pilares. Armaduras. Usted no puede tener menos de posiblemente armaduras de 3 octavos con sus debidos estribos. Deben estar conectadas, formando una composición integral para que puedan en conjunto responder. No es la misma respuesta de una columna aislada que de un conjunto de columnas que tienen las vigas de amarre, tanto a nivel de suelo como a nivel de cubierta. Las mezclas son fundamentales en cuanto a proporciones, la proporción correcta de piedra, arena, cemento. Es decir, todas estas prácticas se adquieren en el tiempo, no necesariamente yendo a la universidad, porque los maestros de obra la conocen porque han trabajado ya, pero muchas veces no tienen la certeza del conocimiento más allá de la práctica, y sí es importante trabajar en estos principios muy básicos de por qué se dan estas condiciones como las que he mencionado, para que ellos la pongan en vigencia y puedan estar blindados a cualquier sorpresa cuando construyan una casa. Entonces, recuerde que una estructura sismo resistente parte desde el suelo o terreno donde se edifique su diseño estructural y el correcto uso de los materiales empleados. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. ¡Hey! ¡Hey!
Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. En alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador. Como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos. Primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Se los conoce como el mejor amigo del hombre. Son adorables, amistosos, compañeros. Podríamos decir que los perros son el complemento perfecto del ser humano, excepto por un detalle. Un desagradable detalle. Capaz de transformar una simple caminata en una misión imposible. Pero solo tú puedes cambiar esta situación. No incomodes a los demás ni a ti mismo. Recogiendo los desperdicios de tu mascota, contribuyes a mejorar el ambiente de la ciudad y se mantiene la armonía entre los vecinos. Un cambio de actitud es todo lo que hace falta. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. ¿Sabe cómo actuar o qué hacer antes, durante y después de un terremoto? Conocer las técnicas de supervivencia, saber cuáles son los sitios seguros de su casa y de su comunidad, son algunas de las recomendaciones que daremos a continuación. Para poder disminuir los riesgos de sufrir daños mortales ante un sismo, es importante tener un plan de protección, de seguridad y evacuación con toda la familia. Aseguremos los muebles altos, estanterías, librerías o roperos para evitar que nos caigan encima en el momento del sismo. Mantengamos libres sin obstáculos las rutas de evacuación. Durante un terremoto, el mantener la calma le salvará la vida. Muchos sufren heridas a consecuencia de cortaduras por cristales, caída de objetos, aglomeración de personas en escaleras. Una forma es ubicarse en lugares seguros previamente establecidos. De no lograrlo, debe refugiarse bajo mesas sólidas, pupitres o escritorios alejados de ventanas u objetos que puedan caer. Colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda hacia estructuras como pilares o puertas, protegiéndose la cabeza con sus brazos y manos. Una vez que el sismo haya pasado, debe dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, con calma y sin alejarse del grupo. Evitar tocar cables de energía eléctrica que estén en el suelo. El uso de su teléfono debe ser para casos de emergencia y sintonizar la radio para conocer las medidas de emergencia adoptadas. Maleta de supervivencia. ¿Qué debe tener esta reserva? Un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos para atender accidentes menores como tijeras, esparadrapo, gasa, algodón, alcohol y vendas. Además, elementos de higiene personal, papel higiénico, jabón, cepillo, pasta dental, entre otros. En este caso, el agua es un recurso esencial. Una persona al día debe tener como mínimo 1 galón, la mitad para beber y el resto para las comidas e higiene personal. Los alimentos enlatados no perecibles como frutos secos y granos son los que se recomiendan por su larga duración. Las raciones para cada persona deben durar como mínimo 3 días. Usted elige lo que vaya de acuerdo a sus necesidades. En una maleta o mochila es importante que guarde un sobre con copias de los documentos personales, cobijas para el frío, una linterna, fósforos y velas.
Este objeto debe estar ubicado en una zona accesible de la casa y a la vista de todos, para que puedan trasladarla en caso de que la familia deba abandonar su vivienda. Finalmente, será muy útil el uso de una pequeña radio a pilas para que puedan estar informados. Mantener la calma siempre es la mejor opción. También es recomendable hacer simulacros en casa con su familia. Esto les dará una mejor perspectiva de cómo actuar en caso de sismos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Esto es lo que muchos piensan, que les da pereza hacer ejercicio o lo que es peor, que porque no tienen dinero no pueden ir a un gimnasio. Es mentira. En la actualidad, su barrio, su entorno y su parque son un lugar exacto para que usted pueda realizar cualquier tipo de actividad física al aire libre. ¿No me cree? Acompáñeme. Para cuidar su salud no hay excusas. Las máquinas biosaludables y los senderos naturales para tratar son una muy buena opción. Y lo mejor, es gratis. Así que aprovéchelo. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Antes de concluir con el programa de hoy, los invitamos a ver un resumen de lo aprendido. Importancia y principios básicos de la sismoresistencia. En este capítulo aprendimos sobre el origen de los sismos y sus efectos. Además, le mostramos que existen zonas vulnerables y de alto riesgo donde no se debe asentar su vivienda. Materiales sismoresistentes. Descubrimos que el secreto de una construcción segura está en la correcta elección de los materiales. Estos deben ser de calidad y ser considerados sismoresistentes. Técnicas de sismoresistencia. Conocimos cuáles son las técnicas que debemos aplicar al momento de levantar una construcción segura ante los sismos. Planificación y prevención. Con algo de planificación, cada familia puede emplear su propio plan de prevención. Tome en cuenta las recomendaciones de seguridad en caso de sismos y póngalas en práctica. Nos vemos en el próximo programa de Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos, una oportunidad para superarnos.